Claudia Sheinbaum acaba de denunciar oficialmente a Estados Unidos y exige que Donald Trump pague $84.000 millones a México de inmediato. Pero aquí viene lo que nadie se esperaba. No es solo por una razón. Hay tres muy duras razones, más personales y más peligrosas de lo que Trump está dispuesto a admitir. El presidente de Estados Unidos está contra las cuerdas, nervioso, y según fuentes cercanas a la Casa Blanca, ya empezó a hacer llamadas de urgencia porque sabe que esto le puede costar carísimo. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar exactamente lo que Sheinbaum le está cobrando, y porque Trump no puede dormir tranquilo. Claudia Sheinbaum acaba de firmar y presentar formalmente una denuncia ante organismos internacionales y directamente ante el gobierno de Estados Unidos. El mensaje es claro, frío y sin adornos. México exige que Donald Trump pague $84.000 millones. No es una cifra inventada en una mesa de negociaciones. Es una reclamación oficial, documentada y respaldada por decenas de reportes técnicos que el gobierno mexicano ya entregó. Y aquí viene lo primero que tienes que entender. Trump no está tomando esto a la ligera. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, el presidente ha entrado en un estado de preocupación real. Ha cancelado agendas, ha convocado reuniones de emergencia con su equipo de seguridad nacional y ha pedido a sus abogados que revisen cada página del expediente que llegó desde Ciudad de México. Hay quienes dicen que por primera vez en mucho tiempo se le ve realmente inquieto. Pero, ¿por qué $84.000 millones? ¿De dónde sale esa cantidad? Y sobre todo, ¿por qué ahora, en las últimas horas, México decidió ir tan lejos? Vamos a empezar por el principio, porque lo que se ha filtrado hasta este momento es solo la primera capa. Hace menos de 48 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Presidencia de México emitieron un comunicado conjunto. El tono no fue el habitual de estamos preocupados o llamamos al diálogo. Fue directo. Se habla de agresiones económicas unilaterales, de violación sistemática de acuerdos comerciales y de daños cuantificables al patrimonio nacional. Y al final del documento aparece la cifra, $84.000 millones. Inmediatamente después, las redes y los medios internacionales explotaron. En Estados Unidos, algunos analistas empezaron a decir que se trataba de una provocación política. En México, en cambio, mucha gente aplaudió, porque por primera vez en años, se siente que el gobierno está respondiendo con la misma dureza con la que Trump ha tratado al país. Ahora bien, la primera razón que México está poniendo sobre la mesa es la más oficial y la más fácil de documentar. Y es brutal. Según el expediente que ya circula en círculos diplomáticos, Trump ordenó en las últimas semanas una serie de medidas arancelarias de emergencia contra productos mexicanos clave: automóviles, autopartes, productos agrícolas y manufacturas. No fueron los aranceles del 25% de los que todo el mundo hablaba. Fueron incrementos escalonados que, en algunos sectores, llegaron hasta el 45 y el 50%. El gobierno mexicano sostiene que estas medidas violan frontalmente el TEMEC y que fueron diseñadas para asfixiar a la industria mexicana en el corto plazo. Los números que presenta México son contundentes. Solo en el sector automotriz, las pérdidas estimadas en menos de un mes superan los $18.000 millones. En el campo, especialmente en productos como aguacate, tomate, berries y ganado, las pérdidas se calculan en más de $9.000 millones. Y a eso se suman los costos de reconfiguración de cadenas de suministro, los contratos cancelados y el desempleo generado en estados como Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Pero aquí no termina la primera razón. México también está incluyendo en esa misma reclamación lo que llama costos de seguridad forzada. Según el documento, la administración Trump ha estado presionando a México para que asuma gastos de vigilancia fronteriza, inteligencia compartida y operaciones contra el tráfico de fentanilo, pero con una particularidad. Estados Unidos decide las prioridades, impone los tiempos y, al final, deja que México pague la mayor parte de la factura. El gobierno mexicano sostiene que esto no es cooperación, sino una forma de externalizar costos y luego presentar los resultados como logros propios de Washington. Cuando sumas las pérdidas comerciales, los costos de seguridad impuestos y los daños colaterales a la industria, el cálculo oficial mexicano llega a una cifra cercana a los $28.000 millones, solo en esta primera categoría. El resto de los $84.000 millones, según fuentes mexicanas, viene de las otras dos razones. Y esas son las que realmente tienen a Trump contra las cuerdas. Imagínense el escenario dentro de la Casa Blanca. Trump recibe el expediente. Sus asesores le explican que México no solo está reclamando dinero, está armando un caso que podría llevarse a foros internacionales, a paneles del TEMEC y, potencialmente, a tribunales donde Estados Unidos no controla el resultado. Hay reportes de que el presidente preguntó varias veces si esto podía salirse de control y si había forma de apagarlo rápido. La respuesta que recibió, según quienes estuvieron en esas reuniones, no fue tranquilizadora. En México, mientras tanto, el ambiente es otro. Hay una sensación de que por fin se está respondiendo con contundencia. No se trata de pelear por pelear. Se trata de decir,
si ustedes van a usar la economía y la seguridad como arma, nosotros también sabemos cobrar. Y la cifra de 84.000 millones no es un número al azar. Está pensada para que duela. Pero atención, porque todo lo que te acabo de contar es apenas la primera razón, la más visible, la que se puede explicar con tablas, reportes de comercio y comunicados oficiales. Lo que viene después es distinto. Las otras dos razones no se tratan solo de dinero ni de aranceles. Tienen que ver con decisiones que Trump tomó en las últimas horas, con información que México considera que fue usada de forma desleal, y con un nivel de presión personal que, según fuentes cercanas a Sheinbaum, cruzó una línea que el gobierno mexicano ya no estaba dispuesto a tolerar. Hay mensajes, hay reuniones que no salieron a la luz, hay una conversación en particular que, si se confirma lo que se está filtrando, cambia completamente el tono de este conflicto. Y es precisamente esa segunda razón la que tiene a Trump más preocupado que la cifra de 84.000 millones. Porque esa no se puede negociar con un arancel temporal ni con una llamada diplomática. Fuentes cercanas al gobierno mexicano confirman que dentro del expediente de los 84.000 millones hay un apartado marcado como acciones de presión indebida y uso indebido de información compartida. No es lenguaje diplomático suave, es una acusación directa. ¿De qué se trata exactamente? Durante los últimos meses, México y Estados Unidos mantuvieron canales de cooperación en materia de seguridad. Se intercambió información sobre rutas de tráfico, estructuras de cárteles y movimientos de personas de alto valor. Esa información, según el gobierno mexicano, se entregó bajo acuerdos de confidencialidad y con el entendido de que se usaría únicamente para combatir el crimen organizado. Lo que México denuncia ahora es que parte de esa información fue utilizada por el equipo de Trump con fines políticos internos, no para detener cargamentos, no para desmantelar redes, sino para negociar, presionar y obtener ventajas dentro del propio sistema estadounidense. Y, lo más grave, para generar presión sobre funcionarios mexicanos. Según el expediente, hubo filtraciones selectivas. Fragmentos de reportes que solo debían manejarse entre agencias de inteligencia aparecieron en círculos políticos de Washington. Algunos de esos fragmentos señalaban directamente a estructuras que operan en territorio mexicano y que, de hacerse públicos de forma torcida, podían generar crisis internas en México. El gobierno de Sheinbaum sostiene que esto no fue un accidente. Fue una forma de recordar quién tenía la información y quién podía usarla. Pero aquí viene el detalle que ha generado más tensión. Existe una conversación, una llamada de alto nivel que se realizó en las últimas 72 horas. México afirma tener registro de ella. En esa conversación, según las fuentes que han filtrado partes del contenido, se dejaron escuchar frases que el gobierno mexicano interpreta como amenazas veladas. No se habló solo de aranceles. Se habló de consecuencias políticas, de estabilidad y de lo que puede salir a la luz si no hay cooperación. Imagínense el momento dentro de Palacio Nacional cuando se conoció el contenido de esa llamada. No fue una discusión técnica sobre comercio, fue algo que cruzó una línea. Claudia Sheinbaum, según personas cercanas, ordenó que se documentara todo y que se incluyera como parte central de la reclamación. No como un reclamo diplomático más, sino como una prueba de que Estados Unidos estaba usando la cooperación en seguridad como arma de presión. Los números también cambian aquí. Mientras la primera razón sumaba alrededor de 28.000 millones por daños comerciales y costos de seguridad forzada, esta segunda razón aporta una cifra adicional que el gobierno mexicano calcula en más de 26.000 millones. ¿Cómo llegan a ese monto? Incluyen el costo de reestructurar sistemas de inteligencia que quedaron comprometidos, el daño reputacional y operativo a instituciones de seguridad mexicanas, y lo que llaman costos de contención política interna generados por las filtraciones. Es decir, no solo el dinero perdido, sino el dinero que México tuvo que gastar para evitar que la información usada de forma indebida generara una crisis mayor. En Washington la reacción ha sido de nerviosismo real. Fuentes que han hablado bajo condición de anonimato aseguran que Trump preguntó varias veces si esa llamada podía comprobarse y si había forma de negar su contenido. La respuesta que recibió de su propio equipo no fue la que esperaba. Hay reportes de que se pidió a asesores legales revisar no solo el TEMEC, sino posibles implicaciones en materia de inteligencia compartida y acuerdos bilaterales de seguridad. Por primera vez, según estas mismas fuentes, se habló abiertamente de que México podría llevar partes de este expediente a foros donde Estados Unidos no controla el relato. Mientras tanto, en México el tono es otro. Hay una sensación de que se está respondiendo no solo con cifras, sino con dignidad. El mensaje implícito es claro. Si van a usar la información que nosotros compartimos de buena fe para presionarnos, entonces nosotros también sabemos documentar, calcular y cobrar. Y esta vez no se trata solo de aranceles. Se trata de una línea que, según el gobierno mexicano, Trump decidió cruzar. Pero atención, porque aunque esta segunda razón ya es grave, todavía no es la más delicada. Fuentes cercanas a la presidencia de México confirman que dentro del paquete de los 84.000 millones hay un apartado que se titula, de forma fría y técnica,
acciones de presión personal y amenazas a la estabilidad institucional. Detrás de ese lenguaje diplomático hay algo mucho más concreto. ¿Qué ocurrió exactamente? En las últimas 48 horas, según el relato que maneja México, el círculo más cercano a Trump autorizó una serie de movimientos que no pasaron por los canales oficiales de diplomacia. Se trató de contactos paralelos, llamadas y mensajes dirigidos no al gobierno mexicano como institución, sino a personas específicas vinculadas al entorno de Claudia Sheinbaum. El objetivo, según la denuncia mexicana, no era negociar, era generar presión personal. Se habla de menciones a asuntos privados, de recordatorios sobre posibles consecuencias que podrían afectar no solo a funcionarios, sino a su entorno familiar y profesional, y de una frase en particular que, según quienes han tenido acceso a los registros, cruzó cualquier límite aceptable entre dos países que se dicen socios. México sostiene que esa presión no fue improvisada, fue calculada, y que formó parte de una estrategia para forzar una respuesta política antes de que el expediente de los 84,000 millones saliera a la luz. El gobierno mexicano no lo tomó como una simple amenaza, lo documentó, y lo sumó a la reclamación. Los números de esta tercera razón son los que cierran la cifra total. Mientras la primera aportaba alrededor de 28,000 millones y la segunda más de 26,000, esta tercera se calcula en más de 30,000 millones de dólares. ¿Cómo se llega a ese monto? Incluyen lo que México llama costos de contención de crisis institucional, el daño reputacional a la figura presidencial, los gastos extraordinarios de seguridad alrededor de funcionarios y sus familias, y lo que consideran una violación abierta a la dignidad del Estado mexicano. No es solo dinero perdido, es el precio de haber tenido que activar protocolos de protección y de haber enfrentado una presión que, según Palacio Nacional, no debió existir nunca. Imagínense el ambiente dentro de la Casa Blanca cuando Trump conoció el alcance de esta tercera acusación. Según fuentes que han hablado en privado, el presidente no se limitó a preguntar por los aranceles o por la llamada de inteligencia. Preguntó específicamente por los nombres. Quiso saber quién autorizó los contactos paralelos y qué tan documentados estaban. La respuesta que recibió de su propio equipo, al parecer, no lo tranquilizó. Hay reportes de que se ordenó revisar de inmediato todos los registros de comunicaciones de las últimas 72 horas, y de que algunos asesores empezaron a hablar abiertamente de daño control y de posibles consecuencias legales si México decide hacer pública más información. En México el tono es otro. Hay una determinación clara. El mensaje que se está enviando es que ya no se acepta que se juegue con la dignidad del país ni con la de sus representantes. Claudia Sheinbaum, según personas cercanas, ha sido enfática. Esta vez no se va a negociar en silencio ni se va a dejar pasar. El expediente de los 84,000 millones no es un gesto simbólico. Es una respuesta contundente a lo que México considera una serie de agresiones que fueron escalando hasta llegar a lo personal. Y aquí es donde el asunto se pone todavía más tenso, porque todavía falta una pieza. Ese documento del que apenas habíamos hablado. El registro que México ha mantenido bajo control hasta este momento y que, según fuentes cercanas al expediente, es lo que realmente tiene a Donald Trump más inquieto que la cifra de los 84,000 millones. No es un reporte técnico más, no es una tabla de pérdidas comerciales, es la evidencia de cómo se ejecutó la presión personal. Según lo que se ha filtrado en las últimas horas, el documento contiene el registro de una serie de contactos paralelos realizados en un lapso de menos de 36 horas. En ellos aparecen menciones directas a personas del entorno cercano de Claudia Sheinbaum. No se habla en abstracto del gobierno mexicano. Se habla de nombres, de posibles consecuencias que podrían afectar no solo la esfera pública, sino la privada, y de un tono que, según quienes han tenido acceso al contenido, deja poco espacio a la interpretación diplomática. México sostiene que ese registro demuestra que la presión no fue un exceso de algún funcionario de segundo nivel, fue una acción coordinada, y que formó parte de una estrategia para intentar doblegar la posición mexicana antes de que el reclamo de los 84,000 millones se volviera oficial. Cuando ese documento se suma a las dos primeras razones, los aranceles que asfixiaron a la industria y el uso indebido de la información de inteligencia, el panorama se vuelve completo. Ya no se trata de tres reclamos separados, se trata de una escalada. Primero el golpe económico, después el uso de la información compartida de buena fe, y al final, la presión personal dirigida a quienes representan al Estado mexicano. Esa es la lectura que ha hecho Palacio Nacional, y es la lectura que explica por qué la cifra no es negociable en los términos en que Washington hubiera preferido. Dentro de la Casa Blanca el ambiente, según reportes de las últimas horas, ha pasado de la preocupación al cálculo de daños. Trump ha insistido en saber exactamente qué tan sólido es ese registro y quiénes aparecen mencionados. Hay quienes aseguran que se han pedido revisiones urgentes de todas las comunicaciones de alto nivel de los últimos días, y que algunos asesores ya hablan abiertamente de la posibilidad de que México no se quede solo en la reclamación económica, sino que avance hacia instancias donde el control del relato ya no esté del lado estadounidense. En México, en cambio, el tono es de firmeza.
No se trata de buscar pelea por pelea. Se trata de dejar claro que hay líneas que ya no se aceptan, que la cooperación no puede convertirse en chantaje, que la información compartida no puede usarse como arma, y que la dignidad de quienes representan al país no está a discusión. Claudia Sheinbaum, según personas que han estado cerca de las discusiones internas, ha sido clara. Esta vez se responde con la misma contundencia con la que se recibió la presión, y los 84.000 millones son la expresión concreta de esa decisión. Lo que estamos viviendo no es un roce pasajero, es un momento en el que México decidió dejar de absorber y empezar a cobrar. Primero con números, después con evidencia, y al final con una postura que dice, sin adornos, que el país se respeta. Todo lo que se ha revelado hasta aquí, los aranceles, la inteligencia mal utilizada, la presión personal y el documento que la registra, forma el expediente completo. Ya no queda una cuarta razón escondida. Lo que queda es la decisión de México de sostener esta posición y la inquietud real que eso ha generado del otro lado de la frontera. Si amas a México y estás del lado de la presidenta de que México se respeta, suscríbete. Y si te has quedado con ganas de más, haz clic al video en pantalla donde revelamos las palabras de Sheinbaum hacia Bukele en las que prohibió a México exportar hacia El Salvador. Nos vemos ahí.